Muy buenas tardes para todos. Hola, Rodrigo, buenas tardes. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias y muy agradecidos contigo por participar en esta charla. Les presento a todos a Rodrigo Buitrago. Rodrigo es ingeniero químico, terminó la maestría en ingeniería química en la Universidad Nacional, hizo la maestría conmigo hace ya algunos años, creo que son como 10 años, ¿no? Sí, ya va 10 para años. 10 años, sí. Sí, y Rodrigo estuvo un tiempo en Colombia trabajando y después consiguió una beca para hacer doctorado en Estados Unidos en la Universidad de Carolina del Norte. Hace poco terminó su doctorado y actualmente está haciendo un postdoctorado en Argonne, Estados Unidos. Entonces lo invitamos y estamos muy contentos de tenerlo porque Rodrigo pues tiene una trayectoria académica y profesional interesante. Además tiene mucha experiencia en análisis de ciclo de vida, desde su tesis de maestría cuando hizo el trabajo en análisis de ciclo de vida para biocombustibles y a lo largo de sus estudios de doctorado y actualmente como postdoc. Entonces, Rodrigo, bienvenido, muchas gracias y adelante, el público es tuyo. Gracias, profesor. Déjame ver, aquí comparto mi entire screen. Ok. Voy a compartir mi pantalla, si la pueden ver. Ya viene en camino. Sí, señor, ya la estamos viendo. Ok, gracias. Listo. Vale, adelante. Gracias. Vale. Bueno, como lo dijo el profesor Belalcázar, pues yo soy graduado del programa de maestría en ingeniería química ya hace un tiempo. Estuve trabajando sobre todo en Colombia con Corpoica, la corporación agropecuaria la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, y también con el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia. Pues a la vez también adelanté mis estudios de maestría en la Nacional, y pues una vez terminé, tuve la oportunidad de hacer el doctorado aquí en la Universidad North Carolina State University. Me gradué hace poco, en mayo de este año, y desde mayo estoy trabajando en un laboratorio nacional aquí en los Estados Unidos llamado Argonne National Lab. Entonces, digamos lo que mi trabajo en el CIE pues me ha dado la oportunidad de hacer este postdoctorado, y pues hoy les quería como compartir cuál fue el proyecto que yo adelanté y cuál fue ha sido la experiencia que yo he tenido acá, y algunos consejos que les pueda dar si están interesados en aplicar a becas, como es la vida acá. Pues digamos lo que vamos a hacer como un diálogo abierto después de esa presentación. Entonces, esta presentación pues es mi proyecto de grado. Básicamente yo base mi investigación en análisis de ciclo de vida y un análisis económico para la industria de pulpa y papel. Pues cuando yo llegué acá yo no tenía ni idea cómo era o la dimensión que tenía esta industria, pero para mí es como lo que es la industria de refinación y petroquímica para el petróleo, lo es la industria del papel para la biomasa. Tiene una cantidad de molinos exageradas aquí, más de por lo menos 300 unidades de producción en los Estados Unidos y a nivel mundial no sé cuántas, y pues es una industria que tiene un mercado muy diverso, tanto para digámoslo, la industria del packaging, la industria de empaque, para la industria de biopolímeros, en la producción de acetatos, para la industria, digámoslo, también de alimentos, en la producción de recubrimientos, por ejemplo, para cárnicos, que más también para la producción de productos de aseo, en productos absorbentes, etcétera. O sea, es una industria bastante interesante, muy fuerte aquí, y la cual está, digámoslo, a nivel de los Estados Unidos, un poco sufriendo y buscando cómo mejorar sus emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, digamos lo que mi proyecto se basó primordialmente en eso, en buscar primero cuáles eran esos productos sobre los cuales no se tenía mucha información o mucho conocimiento del impacto ambiental en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero, y cuáles son unas posibles alternativas para poderles ayudar a mejorar ese desempeño ambiental. Entonces, básicamente mi proyecto acá, lo interesante es que a nivel, o por lo menos en el programa donde yo trabajé,
Muchos de los proyectos que se adelantan a nivel de doctorado van también encadenados con la industria. Entonces, es algo positivo en el sentido de que pues, uno comienza a tener un bagaje, a tener interacción directamente con la industria aquí, pero también es un poquito contraproducente porque pues, parte del trabajo que uno desarrolla con ellos, pues lo tiene, digamos, que adaptar para poderlo llevar a su disertación. Entonces, digamos lo que estos tres componentes, mi tesis doctoral se basó en tres componentes, en análisis de tres diferentes productos. Lo que buscamos fue, en este caso, el primero de ellos es Dissolving Pulp. Lo que buscamos fue mirar cuál era el impacto ambiental de este proceso, pero es un proceso que no se tiene, digámoslo, es uno de los procesos de pulpeo más antiguos, pero sobre los cuales se tiene menos información respecto al impacto ambiental, pero a su vez esa desatención, digamos lo que no resalta la importancia que tiene, dada la importancia que tiene en cuanto a la producción de lignina derivada en el mercado. El segundo de los productos que analicé fue la producción de fluff pulp. Básicamente, fluff pulp es el tipo de pulpa que se usa en productos de higiene, o sea, en productos absorbentes. Es la fibra que se produce, por ejemplo, para productos de higiene femenina, pañales, y pues es un mercado pues, que actualmente está en crecimiento, es un mercado pues, que se va a mantener. Y el último de ellos, y da pues, la relevancia que tuvo sobre todo también en la pandemia, es la huella o el carbon footprint para la producción de linerboard, que es uno de los, digamos, de los productos que se emplean en las cajas o en el empaque de productos. Entonces, eso es lo que buscamos ahí, pues primero establecer cuál es la huella de carbono de esos tres productos y establecer qué alternativas se pueden implementar para mejorar su huella de carbono. Entonces, pues como ustedes lo saben, pues la actividad humana ha tenido un importante impacto en cuanto a la temperatura que tenemos actualmente en el planeta. Las emisiones de gases de efecto invernadero, pues aunque algunas personas lo discutan, tienen un impacto sobre la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera y por tanto esta alta concentración ha provocado un aumento de la temperatura del planeta. Una de las industrias que tiene una importante, digamos, la contribución a estas emisiones de gases de efecto invernadero, aunque sea un poco pequeña, 2%, pues es importante debido a que es la industria de pulpa y papel, debido a que esta industria se espera que tenga un incremento en su producción y un crecimiento en la demanda, a pesar del decremento que ha tenido un segmento como puede ser el graphic paper. Otros segmentos pues tienen una tendencia incrementar en este caso, como lo había mencionado, la producción de productos para empaques, la misma producción de fluff pulp y la producción de productos derivados de lignina, así como la producción de dissolving pulp. Entonces, como lo mencionaba, esta industria tiene una importante contribución a estas emisiones de gases de efecto invernadero y también es uno de los sectores industriales con mayor demanda energética en el mundo. Entonces, como lo mencionaba, pues nos enfocamos en tres procesos, dada no solo pues la falta de información que existía para alguno de esos, por ejemplo, para dissolving pulp y fluff pulp en particular, pero también dada la importancia que tienen esos procesos o estas pulpas en el mercado. Como les mencionaba, el sulfite pulping no es el más importante, el proceso más importante de pulpeo es el kraft pulping. Sin embargo, este proceso digamos, lo que es el responsable de la mayor producción de lignina que se encuentra actualmente. 90% del mercado de lignina corresponde a lignosulfonados. Y esos lignosulfonados pues, son básicamente procedentes de este tipo de pulpeo, del sulfite pulping. Y referente a la producción mundial, Estados Unidos pues, tiene una contribución del 18% de la producción mundial. Respecto a fluff pulp, como lo mencionaba, es un tipo de pulpa que se utiliza en la producción de productos de higiene personal. Y algo importante sobre esta pulpa es que el 83% de la producción a nivel global está concentrada en el sudeste de los Estados Unidos. Es una región que tiene una alta producción de este tipo de pulpa, además de otras. Y pues por eso también quisimos enfocar nuestros esfuerzos en esta pulpa. Y como lo mencionaba, en el container board o liner board, esto es un mercado que se tiene, pues, es
creciente. Ustedes lo han visto que actualmente, digamos, la comercialización de productos, por lo menos acá, yo creo que las tiendas presenciales van a tender a desaparecer y aquí la mayoría de la comercialización se hace a partir de la distribución hacia los hogares, directamente al consumidor, como lo hace Amazon, y dada esa comercialización que se está dando actualmente, pues espera que estos productos tengan una demanda creciente. Y en ese sentido, pues Estados Unidos juega un papel importante en la producción, con un 20% de la producción global. Entonces, como lo mencionaba, pues el análisis de estos procesos es un poco intrincado, dado que son procesos complejos. Aquí vemos un diagrama sencillo de lo que es el kraft pulping. Básicamente, es un proceso donde parte de la biomasa, como ustedes pueden ver, parte de la biomasa se utiliza en la producción de energía, como pueden aquí, toda la biomasa que entra, o digamos, los troncos que entran son descortezados y esa biomasa residual se usa en la producción de energía, en la producción de vapor, pero también es importante en el sentido en que tiene una alta recuperación de los químicos que se utilizan para la separación de los componentes de biomasa, para el pulpeo. Básicamente el hidróxido de sodio se recupera casi en su totalidad en un ciclo cerrado de recuperación de químicos. La única fracción que se tiene que, digamos, lo que adicionar es un porcentaje que se pierde en las diferentes etapas de producción. Y a su vez es un proceso que, digámoslo, no solo puede llegar a producir su propia energía a partir de la biomasa residual en cuanto a la demanda térmica, también es un proceso que puede llegar a tener una producción de electricidad dependiendo de las condiciones que se tengan para suplir la demanda interna, pero en algunos casos, por ejemplo, en molinos que son de una alta eficiencia energética a nivel de Europa, son molinos que pueden llegar incluso a tener una generación, un surplus de electricidad que es comercializada en la red. Países como países nórdicos, creo que Suecia, una parte de la energía eléctrica se genera a partir de los molinos de papel que existen en el país. No es el caso de los Estados Unidos porque estas tecnologías son, digámoslo, menos eficientes. Se requiere una inversión económica para mejorar esa eficiencia y llegar pues a ese nivel. Entonces, básicamente en este proceso lo que se descortezan los árboles, se reduce el tamaño de la biomasa a nivel de chips, a nivel digámoslo, de partículas más pequeñas, y estas partículas, digamos, lo que se separa la celulosa de gran parte de la lignina y la hemicelulosa a partir utilizando white liquor, que básicamente es una solución de sodio, hidróxido de sodio y sulfuro de sodio, que ayuda o que hace que se separe la celulosa, gran parte de la celulosa de la hemicelulosa. Pulpa, una vez se termina este pulpeo, se hace un lavado donde lo que se busca es recuperar la mayor parte de químicos, también recuperar la mayor parte de la biomasa disuelta, y la pulpa se lleva a una planta de blanqueamiento, esta planta de blanqueamiento, pues dependiendo si se quiere una pulpa con un mayor contenido de celulosa o no. En el caso, por ejemplo, de productos de empaque, esta planta de blanqueamiento es innecesaria y esta pulpa directamente se lleva a una máquina de formación de la hoja y de secado. Entonces, importante aquí es que este black liquor, que contiene la biomasa disuelta y los químicos, digámoslo, ya gastados, se llevan a un evaporador de múltiple efecto para llevar este licor a una concentración suficiente para llevar a cabo una combustión en una caldera que se llama recovery boiler. Entonces, en esta recovery boiler, importante es que se genera vapor a alta presión, pero a su vez también se genera un green liquor, que básicamente ese green liquor contiene carbonato de sodio y sulfuro de sodio, que este carbonato de sodio lo que se hace es, se recupera, lo que se busca es regenerar el hidróxido de sodio a través de una reacción con lime o óxido de calcio. Entonces, este hidróxido de sodio, con esta reacción que se lleva a cabo en este causticizing plant, se recupera el hidróxido de sodio, se recupera el white liquor, y el óxido de calcio a su vez forma carbonato de calcio, que es calcinado en el lime kiln para recuperar la cal que se utiliza en el sistema. Entonces, como ven, es un ciclo cerrado de recuperación de químicos, es un ciclo cerrado en cuanto a que se aprovecha todo lo que se puede de la biomasa.
Entonces, como ven, dadas esas dependencias que existen, por ejemplo, en cuanto a la demanda de gas natural para el limekiln y la demanda de gas natural en el caso de que el molino no sea altamente eficiente, pues se tienen diferentes emisiones de diferente naturaleza. Se tienen emisiones emisiones fósiles de dióxido de carbono y emisiones biogénicas de dióxido de carbono. Entonces, lo que buscamos aquí es primero, determinar cuáles son la huella energética, el carbon footprint de los productos que les estaba mencionando anteriormente, y planteamos algunas alternativas para mejorar ese carbon footprint. Entonces, básicamente lo que hacemos para determinar ese carbon footprint y proponer esas alternativas es proponemos un modelo de simulación en WinGEMS, que es un software de simulación especializado para este tipo de industria, para la industria de pulpa y papel. Y lo que buscábamos era hacer un modelo que incluyera todas las áreas de proceso de un molino de producción. Como ven, es un proceso intrincado, que eso no solo incluye incluye lo que es la etapa de separación de la biomasa, el pulpeo, el lavado, la recuperación de químicos, la combustión de este black liquor en la caldera, hacer el balance térmico de cuánto vapor se requiere en todas las unidades de proceso, etcétera, hacerlo de una manera integrada para hacer este balance de materia y energía. Entonces es un modelo intrincado. Más adelante vamos a ver un diagrama de cuántas unidades puede llegar a tener un modelo de estos. Lo que buscábamos era tener un modelo que estuviera basado en condiciones de producción industrial. Para esto lo que hacíamos era buscar información en bases especializadas que contienen, digámoslo, algunos parámetros de producción de algunos de los molinos de pulpa y papel a nivel mundial. Estas bases de datos son Fisher-Salt y RISI, son bases especializadas. La universidad tiene acceso a estas bases. Y ustedes pueden consultar, por ejemplo, cuál es el consumo de químicos, cuál puede llegar a ser la más o menos la eficiencia energética que pueden tener las calderas, por hacer un balance de cuántos sólidos entran y cuánto vapor está generando, etc. Y además de eso, pues también tuvimos alguna consulta con expertos de la industria aquí a nivel de Estados Unidos, algunos, por ejemplo, expertos de esta empresa WestRock. Nos ayudaron en algunos de esos modelos, proporcionando, digamos, dándole validez a esos parámetros o supuestos que nosotros incluíamos en los modelos y, digámoslo, dándole como una validez o validando estos modelos diciendo si esta va por buen camino, no va por buen camino, etc. Entonces, para cada uno de los grados que queríamos analizar, pues tuvimos que generar un modelo. Entonces, este modelo nos sirve para los que están trabajando en LCA, pues un software de uso abierto es OpenLCA. Con este software podemos hacer o transformar este balance de materia-energía, transformarlo transformarlo o determinar cuál es el impacto ambiental que tienen estas variables en todo el proceso. Pero algo importante aquí es que este balance de materia y energía solo nos proporciona las emisiones, digámoslo, del modelo como tal y la demanda energética, pero lo que son la carga ambiental que tienen los procesos aguas arriba, esa carga ambiental pues se tiene que, digamos, que determinar a través de la base de datos o digamos que la fuente de esa carga ambiental de los procesos aguas arriba la obtenemos de esta base de datos Ecoinvent. Entonces, con estos esos tres elementos, el balance de materia y energía, la base de datos Ecoinvent y OpenLCA, podemos determinar los diferentes métodos, categorías de impacto ambiental. Entonces, como les mencionaba, pues teníamos como diferentes preguntas en este caso. En el caso del dissolving pulp, pues queríamos saber cuál era realmente el impacto ambiental que tenía esta industria, pues no se había analizado anteriormente. Y dada la relevancia que tenía, digamos, para la producción de dissolving pulp y también para la producción de acetate pulp. Y queríamos también analizar cuáles eran las implicaciones de tener diferentes métodos o allocation methods o métodos de asignación, que más adelante voy a hablar de ellos. También queríamos analizar el carbon footprint de fluff pulp, es un método, una industria muy importante. Algo importante que quisimos adelantar acá en esta investigación era, queríamos hacer como
un análisis o un track de cómo todo el carbono que se alimentaba al molino, el carbono biogénico en la biomasa, se distribuía a través de las diferentes áreas que se tenían en el molino, cuánto de ese carbono finalmente quedaba aprovechable en el producto final y cuánto de ese carbono quedaba en los diferentes subproductos o corrientes residuales que se tenían en el proceso, y también pues se plantearon algunas alternativas para mejorar el carbon footprint. Y pues digamos que el foco importante, no importante, pero el mayor foco que se realizó en este caso, buscamos también no solo hacer un análisis ambiental, sino también un análisis económico de algunas alternativas para mejorar el carbon footprint de la producción de linerboard, enfocado en dos aspectos. Uno, que era romper esa dependencia en combustibles fósiles que se tenía a nivel del linking, como les mencioné, en la producción, en la recuperación de químicos, y romper esa dependencia en combustibles fósiles ya en cuanto a la producción, en cuanto a la demanda de vapor o de energía que se tenía en el molino. Entonces, digamos que esos son los dos aspectos que queríamos entrar como a analizar o queríamos como atacar con estos dos análisis. No sé si las preguntas las dejaríamos para el final, pero pues si tienen alguna pregunta, pues para... Sí, pregunta. ¿Algún comentario? De pronto, sí, como quieres, al final hacemos las preguntas. Vale, listo. Entonces, como lo mencionaba, pues primero entramos a analizar lo que fue el dissolving pulp, la producción de dissolving pulp. Analizamos cuál es el efecto de producir no solo este tipo de pulpa a través de este sulfite pulping, que es un proceso que no se ha analizado con gran detalle, sino también cuál es qué implica o cuáles son las implicaciones ambientales que tiene la extracción de estos lignosulfonados en el proceso. Entonces, como lo mencioné, pues a nivel de Estados Unidos no se había adelantado este análisis. Los análisis que existían principalmente era para la producción de dissolving pulp por el prehydrolysis Kraft process. Como lo había mencionado, es uno de los procesos más importantes, el Kraft pulping. Existían algunos estudios a nivel de producción de dissolving sulfite pulp a través o digámoslo a nivel de Europa, donde se usa un tipo diferente de base en el pulpeo. Digamos que el químico principal acá es el óxido el sulfur dioxide, perdón, y dependiendo del tipo de la base que se vaya a utilizar, pues se puede denominar calcium sulfide o sodium sulfide. En el caso de Estados Unidos, la producción principal se da a través de ammonium sulfide pulping. Entonces, digamos aunque existían algunas referencias donde se mencionaban la producción de este dissolving pulp a través del sulfide pulping, son procesos diferentes en cuanto al tipo de base que se utilizaba, y también algo importante aquí, la diferencia, el tipo de secuencia de blanqueamiento que se utilizaba. Una diferencia importante entre la industria a nivel de Europa, a nivel de Estados Unidos, es estas secuencias de blanqueo. A nivel de Estados Unidos, digamos, lo que se permite la industria está básicamente enfocada, o la tecnología que se tiene aquí instalada es tecnología básicamente elemental chlorine free, donde se usa chlorine dioxide como agente para el blanqueo de la pulpa, además de otros químicos. Y a nivel de Europa es total chlorine free, donde no se usa este chlorine dioxide para las etapas de blanqueamiento, se usa otro tipo de químicos como el ozono, como el hidróxido de sodio, como el peróxido, para alcanzar el nivel de blanqueamiento que se requiere en las pulpas. Pues básicamente la diferencia entre Europa y Estados Unidos a nivel de blanqueamiento es esta, pero digamos que esta migración de elemental chlorine free hacia total chlorine free no se ha hecho en Estados Unidos. Básicamente ese es mi concepto, es sobre todo por condiciones económicas, dado que alrededor creo que el 90% de la demanda de sodium chlorate, que es el químico utilizado para la producción en sitio de chlorine dioxide en los molinos, el 90% de esa producción es, digámoslo, destinada en la industria de pulpa y papel en los Estados Unidos. Entonces, digamos, si se hace esa migración, no solo se está, digámoslo, que afectando a la industria de pulpa y papel,
también se está afectando la industria de producción de sodium chlorate en Estados Unidos. Entonces, digamos que esa migración no se ha hecho. Entonces, como lo mencionaba, pues este es un proceso un poco diferente comparado con el craft que mencioné anteriormente. Pues sí se usa, o la biomasa residual se usa como fuente de energía. Sin embargo, aquí el químico principal es el sulfur dioxide. En lugar de tener estas plantas de recuperación donde se tiene el lime kiln, el sulfur dioxide se recupera por absorción. Entonces, básicamente lo que se hace es que el spent sulfide liquor, el licor luego de llevar a cabo el pulpeo, se hace el lavado, se lleva un evaporador, igualmente se lleva un recovery boiler donde se hace la combustión de este spent sulfide liquor. Y en este caso, en vez de tener un smelt, una lava, se tiene un flue gas que tiene un alto contenido de sulfur dioxide, y este sulfur dioxide es recuperado por absorción. Entonces es un poco diferente el pulpeo, además de las condiciones que se obtienen, digamos, como lo mencionaba, el tipo de lignina que se obtiene aquí es un lignosulfonado, y este lignosulfonado tiene variedad de aplicaciones en el mercado. Entonces lo que buscábamos aquí, bueno, déjenme también mencionar que además de la producción de acetate pulp, que es nuestro producto target, nuestro producto objetivo en este caso, también tiene otros coproductos. En este caso también tiene la producción de sodium sulfate, que es un derivado de la producción de chlorine dioxide. Tiene también como coproducto sodium hydroxide, pero este es un sodium hydroxide que se genera porque en la primera etapa de blancamiento se hace una extracción cáustica a alta temperatura, y esta extracción requiere una alta, digamos, carga de hidróxido de sodio. Este hidróxido de sodio, para tener una recuperación, lo que se hace es que esa corriente residual en esa primera etapa de blanqueamiento se lleva a un evaporador secundario, se concentra a un 35% de sólidos totales disueltos, y lo que se hace es, se comercializa como un derivado. Pues es una corriente que se puede, digamos, llegar a utilizar por otros molinos, obviamente con una calidad inferior, pero digamos lo que en la práctica se puede llegar a utilizar. Y además, dado que este molino tiene una alta demanda de vapor por el evaporador de múltiple efecto que se tiene para el spent sulfide liquor, el licor que viene del pulpeo, y el evaporador que se utiliza para la producción de hidróxido de sodio, se tiene una capacidad para cubrir la demanda energética de electricidad del molino, y además de eso para vender electricidad al grid. Entonces, digamos lo que eso es una cualidad que tiene este molino en particular comparado con el craft pulping. Sin embargo, digamos lo que esa capacidad de generar electricidad está más asociada con la demanda de vapor que tengan las unidades, pero la capacidad de cubrir esa demanda de vapor pues no es suficiente con la biomasa residual, por tanto se requiere una fuente externa de energía, en este caso es gas natural. Entonces, como ven, tenemos diferentes coproductos. En este caso tenemos sodium sulfate, sodium hydroxide, el acetate pulp. Como caso alternativo, quisimos analizar cuál sería el impacto ambiental de extraer el 50% del spent sulfide liquor para la extracción de este lignosulfonado a través de una columna de intercambio iónico y un secador, un spray dryer. Digamos lo que quisimos analizar, esas dos alternativas. Entonces, como lo mencioné, pues para ese caso se hizo un modelo de simulación detallado de todas las unidades que se tienen en este caso, tanto para el caso base como para el caso alternativo, donde se está haciendo una coproducción de lignosulfonado. Y pues en este caso se adelantó como método de análisis de impacto ambiental el método Tracy, que tiene estas diferentes categorías de impacto, y es un método de análisis de impacto desarrollado a niveles de Estados Unidos por el EPA. Entonces, como lo mencionaba, dentro de la metodología de LCA, se dice que cuando se tienen diferentes coproductos, se tiene que evitar la asignación o el allocation en los diversos coproductos que se tienen.
El primer paso para evitar este allocation pues sería buscar si se pueden dentro del sistema asignar las emisiones a cada uno de los coproductos, pero dado que este no es el caso, el primer método que se tendría que aplicar es System Expansion. O este System Expansion consiste en asumir que uno de los coproductos va a desplazar un producto en el mercado que tiene una aplicación igual o similar al que nosotros estamos generando. Entonces, digamos lo que nosotros vamos a tomar créditos de ese coproducto que estamos generando. Entonces, digamos lo que eso es el System Expansion. Entonces, en este caso, los lignosulfonados pues pueden tener diferentes aplicaciones. Por ejemplo, pueden desplazar bentonita, puede servir como un plastificante en la industria de concreto o puede también desplazar la producción de resinas fenólicas. Entonces, dada esa múltiples aplicaciones de este coproducto, pues quisimos hacer un análisis de sensibilidad por los diferentes métodos de asignación, de esos diferentes allocation methods. Incluimos el System Expansion, también incluimos el Mass Allocation. Obviamente, aquí tenemos un coproducto que es la electricidad. Sin embargo, en el caso de la electricidad, pues sabemos que no vamos a desplazar un producto que no sea diferente al producto, digamos, a la electricidad que se tiene en la red. Entonces, en este caso no tenemos esta variabilidad que tenemos con el lignosulfonado, pues para esto sí hacemos un método de mass allocation para todos los productos que tenemos, excepto la electricidad. Para en este caso, en este método, hacemos un System Expansion, en el cual no tendría, digamos, pues no quiero decir inconveniente, pero digamos esta variación que puede tener el lignosulfonado. ¿Vale? Entonces aplicamos esos diferentes métodos de sensibilidad, un mass allocation para todos los productos, tomando en cuenta System Expansion para electricidad, un economic allocation para el lignosulfonado, asumiendo dos costos en el mercado y un System Expansion asumiendo diferentes aplicaciones para este lignosulfonado. Entonces, como vemos, pues aunque este método de System Expansion está recomendado por la ISO como el primer paso antes de hacer un Mass Allocation o un Economic Allocation, dependiendo de la aplicación que se tenga, pues se tiene diferentes, digamos, valores para los impactos ambientales. Como pueden ver, dependiendo de la aplicación final, en lugar de tener un impacto ambiental, lo que tenemos es una reducción en el impacto, lo cual puede ser algo que no sea realmente un efecto que tenga este producto, porque va a depender del producto que pueda llegar a desplazar en el mercado. Entonces, digamos que ese valor que puede llegar a tener o ese beneficio que puede llegar a tener, pues va a ser relativo al producto que pueda llegar a desplazar. Lo cual es, pues, digámoslo, un poco, no es una variable que se tenga o de la cual podamos llegar a controlar dentro de la producción. Entonces, sin embargo, el mass allocation sí es un método que, digamos, depende solo de las variables de proceso en este caso, mientras que el economic allocation, así como el system expansion, pues va a depender de variables externas, como es el precio en el mercado, y también de la aplicación final que tenga este producto, porque en el precio del mercado va a depender de esta aplicación final. Entonces, como vemos, pues aquí estamos haciendo una comparación del impacto total sin aplicar ninguno de estos métodos de asignación y versus aplicando estos métodos de asignación. Entonces, como vemos, la variación en el System Expansion puede ser muy grande, mientras que para el Mass Allocation esta variación no es tan alta. Entonces, para hacer la comparación entre cuál es el beneficio ambiental de extraer o no los lignosulfonados en el sistema, decidimos o leímos esta justificación de seleccionar el Mass Allocation para hacer esta comparación, a pesar de que la norma recomienda hacer System Expansion. Entonces aquí lo que quisimos hacer, como lo mencionaba, buscábamos era comparar cuál era el efecto de hacer esta extracción. Entonces básicamente lo que encontramos es que pues sí se tiene una reducción en la mayoría de categorías de impacto, como en la acidificación, ecotoxicity, eutrophication, debido a que se está quemando menos licor en la caldera de recuperación, y esta reducción digamos, lo que es más limpio en el sentido de se tienen menores emisiones, por ejemplo, de sulfur dioxide o componentes de azufre al quemar gas natural que al quemar este spent sulfide licor en la caldera de recuperación. Sin embargo, dado que estamos extrayendo una cantidad importante de uno de los
combustibles en el sistema, que en este caso es el mismo spent sulfide liquor, tenemos que importar gas natural al sistema para suplir ese contenido energético del licor que estamos extrayendo, y esto hace que el global warming o las emisiones de gases de efecto invernadero, los soil depletion y el resource depletion aumenten al extraer este lignosulfonado. Entonces son variables importantes que tienen que tener en cuenta a la hora de producir este lignosulfonado. Algo importante acá, pues como lo mencionaba, que otras categorías de impacto se reducen, dado que, pues, lo mencionaba, se evita la quema de este spent sulfide liquor en la caldera. Además, aunque aquí no cambia la demanda de químicos, sí se hace un mejor aprovechamiento de los materiales que se están alimentando al sistema, dado que estamos diversificando la producción, no solo en un producto principal, que era el acetate pulp, y en los otros, digamos, los coproductos, que eran los químicos derivados de la planta de blanqueamiento, que en este sistema tienen una producción mínima. Al tener un mejor, digámoslo, un mejor aprovechamiento de los recursos que se están suministrando al sistema, pues se tiene una reducción en el impacto ambiental que implican estos químicos. Además de esto, pues hicimos una comparación con el prehydrolysis craft, que es digamos, la tecnología, no diría predominante, pero digamos lo que la relación de producción de acetate pulp por prehydrolysis craft es mayor que comparar con sulfite, pero como 60-40 más o menos, y la quisimos comparar esa producción para ver cuál de ellas tiene un menor impacto. Entonces encontramos que en este caso los que son negativos quiere decir que el sulfite acetate pulp tiene un mayor impacto, mientras que los positivos tienen un menor impacto. Entonces encontramos que, por ejemplo, en ciertas categorías como acidification, photochemical ozone formation, resource depletion and respiratory effects, este impacto ambiental es mayor en el sulfite acetate pulp, debido a las mayores emisiones que se tienen en este tipo de caldera, debido a las diferencias que se tienen en las composiciones de los licores que se queman. Uno tiene una mayor cantidad de compuestos azufrados, mientras que, digamos, que el sulfite pulping tiene mayores compuestos azufrados comparado con el craft pulping. Además, como mencionaba, en este caso, dado que la producción de sulfite pulp tiene una mayor demanda de gas natural comparado con el prehydrolysis craft, sin embargo, este mayor impacto que se tiene por la mayor demanda de gas natural es contrarrestada por dos factores. Uno, por la capacidad que tiene el sistema para exportar electricidad a la red, y dos, por lo que les mencionaba, al tener un mayor producto derivado, al tener una diferencia también en la carga de químicos en el bleaching. La carga de químicos en el bleaching es diferente en el sulfite pulping comparado con el craft pulping. Este bleaching, los químicos de blanqueo en el sulfite pulping son, digamos, lo que es menor comparado con el prehydrolysis craft, y esto hace que se reduzca, o digamos que el efecto que tiene la mayor demanda de gas natural en este caso sea contrarrestada por esta capacidad de exportar electricidad a la red, y por una diferencia en la demanda de químicos en cada uno de en la planta de blanqueamiento. Entonces, como ven, pues importante acá, pues hacer un análisis de sensibilidad es importante para los métodos de asignación, dado que, pues, dependiendo de la aplicación final que ustedes pueden llegar a tener de sus coproductos, pues se van a tener diferentes resultados. Es importante realizarla para darle una justificación al método de asignación que ustedes están, digámoslo, seleccionando para comparar los procesos. Como lo mencionaba, pues importante acá que la extracción del lignosulfonado sí mejora algunas categorías de impacto, pero puede llegar a incrementar otras, como es el global warming potential, photochemical ozone formation, y resource depletion, debido a que la demanda de gas natural se incrementa. Al igual que al hacer esta comparación de acetate de sulfite pulp a prehydrolysis craft, vemos que, pues, obviamente van a existir diferencias en los sistemas. Algunos tienen, digamos que el acetate de sulfite pulp tiene diferentes emisiones en la caldera,
y eso hace que tenga un mayor impacto en ciertas categorías. Sin embargo, esa capacidad que tiene de exportar electricidad a la red hace que sea pues, un proceso de menor impacto en cuanto a el Global Warming Potential y otras categorías de impacto. Entonces, digamos que la segunda parte, el segundo proyecto que adelantamos fue enfocado a fluff pulp, producción de fluff pulp y a determinar el carbon footprint de este producto. Entonces, como lo mencionaba, este fluff pulp es muy importante porque es uno de los componentes primordiales de los productos en la producción de productos de higiene, incluyendo pañales o productos de cuidado femenino, etc. Entonces, obviamente es un producto indispensable para la vida cotidiana de las personas y es un tipo de pulpa pues, que se espera o se va a tener un crecimiento en la demanda. Entonces, este sí es un proceso de craft pulping, que era el que describía inicialmente. Entonces, en este caso, pues, no se tiene los coproductos son diferentes. En este caso, pues, tenemos el fluff pulp. En el caso de craft pulping se tiene una coproducción de soap, se denomina como esto. También se tiene una coproducción de turpentine y de sodium sulfate, que es proveniente de la planta de blanqueamiento. Entonces, lo que miramos acá es, pues, primero, determinar cuál es el carbon footprint de este tipo de pulpa y además de eso, pues, lo que queríamos analizar era cuál era el impacto ambiental o cómo podíamos reducir esta dependencia en combustibles fósiles por implementando diferentes tecnologías. Uno era el reemplazo de la caldera de gas natural por una caldera de biomasa, también mirando o incrementando esta demanda de biomasa para hacer que el sistema fuera energéticamente, digámoslo, independiente en cuanto a la demanda de electricidad. Y otro, pues así, planteamos un escenario donde el sistema era capaz de exportar electricidad a la red. Entonces, aquí pueden ver pues los diferentes unidades o bloques que se requieren para simular solo todo un sistema de producción de fluff pulp. Importante acá pues es que es un sistema integrado, dado que el sistema es tan integrado, si yo llego a cambiar digamos una condición de temperatura en algún punto, por ejemplo en el digestor, eso va a afectar la demanda de vapor. Al afectar la demanda de vapor, yo afecto la capacidad que tiene el sistema para generar electricidad y eso finalmente va también a afectar la demanda de electricidad exterior que yo requiero en el sistema. Entonces, lo importante aquí de esta simulación es que yo tengo todas las áreas integradas, no son áreas que están, digámoslo, independientes. Al hacer un cambio en algún punto del modelo, eso va a afectar todo el balance de materia y energía. Entonces, acá importante, pues, nosotros lo que buscábamos era, importante aquí era ver cómo el carbono biogénico y fósil se utilizaba a través de las diferentes áreas que componen el molino y también hacer un tracking de cómo la bioenergía también se aprovechaba a través del molino. Entonces, acá desarrollamos unos diagramas de Sankey, básicamente para ver, como les decía, cómo era esta distribución del carbono a través del molino. Entonces, lo que hacíamos era no solo el balance de materia y energía, sino a través de las diferentes unidades que existen en el sistema, ver cómo se distribuía este carbono biogénico. Entonces, como pueden ver, podemos rastrear cómo a partir de los chips, todo el carbono biogénico que alimentábamos, veamos cuánto de ese carbono biogénico resultaba en la atmósfera como biogenic carbon. Algo importante acá de mencionar es que este biogenic carbon se considera neutro, dado que se asume que este carbono es reabsorbido por la biomasa que se utiliza en el sistema más adelante. ¿Cuánta de este carbono total corresponde a, como ustedes pueden ver, la mayoría del carbono en el sistema corresponde a carbono, a biogenic carbon, solo una pequeña fracción corresponde a carbono fósil, que es el carbono que viene de la caldera, de la caldera de gas natural y el lime kiln que se utiliza en la recuperación de químicos. Y podemos ver además cuánto de ese carbono resulta en la pulpa, en el fluff pulp,
cuánto de ese carbono termina en los coproductos y cuánto de ese carbono termina en las corrientes residuales. Entonces, como vemos, el 57% del carbono biogénico resulta en la atmósfera, y de este total de carbono, 54% se usa en la producción de energía y solo un 35% resulta en el producto final. También se adelantó un diagrama de Sankey para ver cómo era el aprovechamiento de energía. Entonces, básicamente lo que hacíamos era mirar cuál era el contenido energético del Strong Black Liquor, que es el licor que se quema en la caldera, y el contenido energético de la biomasa residual y el gas natural que se utiliza en el sistema. Y vemos cómo esta energía se distribuye en las diferentes áreas que componen el molino. Entonces aquí simplemente podemos identificar claramente que el evaporador de múltiple efecto tiene una demanda energética importante de vapor de baja presión. El digestor es la unidad que tiene mayor demanda de vapor de media presión, y también identificamos, pues primero, cuál es la capacidad que tiene el sistema para generar electricidad con la biomasa residual y cuál es la demanda de energía, de electricidad externa que se requiere para suplir la demanda de electricidad en las diferentes áreas. Entonces, como lo mencionaba, se adelantó el carbon footprint para identificar para adelantar un hotspot análisis, que es básicamente identificar las áreas que tienen una mayor contribución en este caso. Pues como pueden ver en la producción de fluff pulp, importante aquí son los químicos de blanqueamiento, particularmente, como lo mencionamos, el sodium chlorate, que es el químico que se utiliza para la producción de chlorine dioxide, un químico que se utiliza para el blanqueo de la pulpa. Como lo mencionaba inicialmente, este químico es el que define que la industria de pulpa papel en los Estados Unidos sea elemental chlorine free. O sea, que aún se utiliza cloro en la industria, aunque no es cloro elemental, pero aún se utiliza, y este es uno de los químicos con la mayor contribución a la huella de carbono. Entonces es importante que, pues como una recomendación de la industria o algo que puede resultar atractivo para ellos, es que buscar la manera de hacer esa migración a total chlorine free les puede llegar a beneficiar en cuanto se rompe esta dependencia con este sodium chlorate. Eso es un proceso que es con una alta demanda de energía eléctrica para la producción de este sodium chlorate, y puntualmente esa migración a total chlorine free les puede beneficiar en la reducción de la huella de carbono. Otro importante aquí es la alta dependencia que se tiene para en la electricidad externa. Como pueden ver, el 20% de la huella de carbono corresponde a esta demanda. Y también algo importante aquí, pues que la dependencia de gas natural, tanto para la recuperación de químicos como para cubrir la demanda de vapor, tiene una contribución importante con alrededor del 27%. Entonces, básicamente, pues aquí identificamos los puntos importantes y simplemente hicimos una recomendación de cuál podría llegar a ser las reducciones al reemplazar la caldera de gas natural por una caldera de biomasa, y si teóricamente se pudiera hacer que ese sistema pudiera llegar a ser también independiente en cuanto a la demanda de energía eléctrica, aumentando la capacidad de esta caldera y de la planta de generación de energía eléctrica, podrían llegarse a reducir las emisiones en un 24%. Entonces, como lo mencionaba, pues básicamente la mayoría del carbono biogénico termina en la atmósfera. Solo un 33%, 35% resulta en el producto final. La mayoría de las emisiones son de origen fósil. Algo importante, como lo mencionaba, era el sodium chlorate, es una de las importantes variables en este caso, y se buscaría que podría hacerse una migración a una tecnología de total chlorine free para mejorar este impacto de este producto, de este químico en la industria, y también pues que la contribución que puede llegar a tener la biomasa en el sistema al reducir en un 25% el total de las emisiones. No sé cuánto me queda de tiempo. Finalmente, pues hicimos también un análisis, como les contaba,
todo el análisis anterior se basó en un análisis ambiental, pero también hicimos un análisis técnico-económico para tecnologías que pueden llegar a reducir la huella de carbono en la producción de la industria de pulpa y papel, más particularmente en la producción de linerboard o containerboard. Entonces, básicamente la producción de linerboard es un craft pulping también. En este caso, se puede llegar a tener otros coproductos. En este caso, como ya lo había mencionado, para el fluff pulp se puede tener tallow y turpentine, pero también se puede llegar a tener una recuperación parcial de metanol a través de un steam stripping de los condensados que salen del evaporador de múltiple efecto. Entonces, como vemos en este caso, tenemos una planta donde no se tiene una planta de blanqueamiento, dado que este linerboard no se requiere eliminar la lignina que sale o la lignina residual de la tapa de pulpeo. Al igual que el fluff pulp, tiene una dependencia en combustibles fósiles en el lime kiln y en la caldera de gas natural. Y pues tiene como coproductos, como lo mencionaba, el crude tallow y turpentine, y además de eso tiene como coproductos metanol. Entonces lo que buscamos es evaluar diferentes alternativas para romper esa dependencia en combustibles fósiles. Entonces estas son las diferentes alternativas que se plantearon para reducir esa dependencia. Entonces la primera es pues hacer ese cambio de combustibles fósiles hacia bioenergía, primero reemplazando la caldera de gas natural por una de biomasa, y también haciendo un reemplazo del gas natural en el lime kiln por combustibles alternativos. Combustibles alternativos disponibles que existen en el molino, por ejemplo, el uso de crude tallow, el uso de lignina también se puede plantear. Extraer parte del licor y hacer una extracción de lignina para usar esa lignina como combustible en el lime kiln, así evitar la dependencia en combustibles fósiles en esa etapa. Usar también metanol o el turpentine disponible. Además de eso, pues existen otros biocombustibles que se pueden usar en esta etapa, como es la biomasa pulverizada, la gasificación de biomasa o el Tyler pitch, que es simplemente un producto derivado de la destilación de crude tallow en este caso. Esta es la fracción más pesada de la destilación que se efectúa de crude tallow. Pero pues generalmente esa destilación se hace en unidades externas, no son unidades que digamos se adelanten particularmente en los molinos. Por eso se considera como un combustible externo. También se consideran diferentes alternativas para mejorar la demanda de vapor. En este caso, por ejemplo, en la concentración de black liquor, se contempló una preconcentración de licor usando un mechanical vapor recompression. Básicamente lo que se busca acá es reemplazar vapor por electricidad, al igual de el uso de membranas de nanofiltración para hacer una preconcentración de este licor. En cuanto a la generación de vapor y de electricidad y vapor, lo que se analizó también es el reemplazo de calderas viejas de recuperación por calderas de alta eficiencia. También se planteó la inclusión de calderas eléctricas como una alternativa. Y también en la parte del paper machine, que básicamente es la parte donde una vez se obtiene la pulpa, se hace la resuspensión de las fibras y se hace la producción de la hoja y la lámina. Se buscaba hacer modificaciones en la sección de prensa por la introducción de un shoe press, que básicamente lo que hace es aumentar la cantidad de agua que se elimina por compresión. También la modificación de la malla sobre la cual se viaja la fibra. Se hace una modificación del tapete para aumentar la cantidad de agua que se elimina por gravedad y por vacío. Y también una tecnología que es aplicable solo a este tipo de pulpa, linerboard,
que son los conveyor belt dryers, que es una combinación de presión y aumentar la área de presión y la temperatura de esas áreas de presión para tener un menor consumo energético de vapor. Entonces, planteamos diferentes niveles de reemplazo en este caso, dado que las tecnologías, algunas de esas tecnologías permiten diferentes niveles de desplazamiento de gas natural. Por ejemplo, en el linking se puede utilizar gas natural y biomasa polimerizada a diferentes grados. En el caso de gasificación de biomasa, eso se puede hacer reemplazo. No se puede hacer un reemplazo parcial, se tiene que hacer un reemplazo netamente al 100%. El talloid pitch también se puede usar combinado con natural gas y con una fracción de ese talloid pitch. Y para las demás, como pueden ver, también tienen ciertas restricciones. En el caso de crutalloid, se pueden usar diferentes grados. En el caso de la lignina, dado que pues no se deseaba dejar la caldera de recuperación sin ningún licor para la combustión, pues establecieron dos niveles, uno del mínimo del 25 y uno del máximo del 50% que se puede llegar a implementar en la industria. La coproducción de metanol puede llegar a reemplazar el 10% de la demanda en gas natural, y el turpentine también puede llegar a reemplazar ese 10%. Entonces, estas son algunas de las condiciones que se varían en el modelo. Digámoslo, las calderas de alta eficiencia operan a condiciones de presión y de temperatura más altas. Existe una mayor recuperación de calor en el flue gas, por lo tanto se tiene una mayor eficiencia en la recuperación. También se puede quemar el licor a una mayor concentración. De 69 se puede llevar a 75, lo cual implica que se está, digámoslo, evaporando menos agua en la caldera. Y en este caso, para hacer todas estas modificaciones, se tienen que hacer modificaciones no solo en la caldera, sino también en el evaporador de múltiple efecto, y eso pues va a afectar el análisis técnico-económico que realizamos para cada una de estas digámoslo, escenarios. Para las calderas eléctricas, básicamente lo que se busca es reemplazar la caldera de gas natural por calderas eléctricas que son más eficientes en cuanto a la conversión de energía eléctrica a vapor. Y pues se tienen y esas son las condiciones de vapor que se pueden llegar a producir a partir de estas calderas. En el caso de las membranas de recuperación y el múltiplo de mecánica de compresión, básicamente lo que se busca es una preconcentración de licor. En este caso lo que se hace es, en lugar de usar, digámoslo, un sistema térmico para llevar estos sólidos del 15 al 30%, lo que se hace es un sistema que consiste en membranas y también depende de operar estas membranas a una alta presión. Por tanto, en lugar de usar una fuente térmica, estamos usando como fuente de energía eléctrica para preconcentrar este licor. Entonces, básicamente, en este caso lo que hacemos es preconcentrar el licor y se lleva al evaporador de múltiple efecto, y ese evaporador lo lleva a 69% y sigue la condición normal. Y el excedente del licor del sistema de membranas se usa para el lavado de la pulpa. En el caso del NVR, en el NVR es similar. Lo que se hace es que es como decir un evaporador de múltiple efecto, pero lo que se hace es que el vapor que se libera de concentrar el licor de 15 a 25%, se eleva la presión de este vapor para elevar la condición térmica, y con este mismo vapor se hace la concentración. Entonces, básicamente lo mismo, reemplazar vapor por electricidad. Para las etapas de secado de la pulpa, simplemente en la sección de pressing lo que asumimos es que el shoe press lo que hace es que aumenta el contenido de sólidos de esa pulpa que se va a secar. Entonces, en lugar de tener una condición de 50% de contenido de sólidos o 50% de humedad, se tiene un contenido de sólidos del 54%. Sin embargo, este shoe press se tiene reportado que aumenta en un 3.4% la demanda de energía eléctrica en el paper machine en esta área. La modificación del tapete
Se ha reportado, aunque esos son estudios, digamos, a nivel laboratorio, no son estudios industriales, pero se ha reportado que puede aumentar del 50 a 61% este contenido de sólidos sin afectar la electricidad en la demanda. Entonces es una tecnología muy promisoria debido a que pues, se tiene un aumento en la concentración de sólidos sin afectar la demanda energética. Y en el Condensed Belt, como lo mencionaba, es una tecnología que pues, busca aumentar el área de secado y aumentar la presión en el secado, teniendo así unos ahorros tanto en la demanda de vapor como en la energía eléctrica. Entonces, además del impacto en las emisiones de gases de efecto invernadero que puedan tener estas alternativas, se adelantó un análisis técnico-económico. Este análisis técnico-económico se adelantó para construir esta curva, este Marginal Abatement Cost, que básicamente lo que busca es comparar las alternativas desde la más efectiva en términos de costo de carbón, de costo de avoid de carbon, o sea, costo del total de carbono que se evita liberar a la atmósfera con la implementación de estas alternativas. Y este costo de avoid de carbon está basado en el valor presente neto que implica implementar estas tecnologías en el molino. Entonces, hicimos dos análisis básicamente para, pues, considerando las emisiones de gases de efecto invernadero Scope 1 y 2, que básicamente son las emisiones relacionadas con el consumo de energía eléctrica y energía en el molino, y también considerando las emisiones Scope 1, 2 y 3, que básicamente son las emisiones relacionadas con el consumo energético, además de los otros emisiones correspondientes a los procesos aguas arriba. Entonces, pues primero se hizo el hotspot análisis para el molino sin hacer ninguna implementación de estas alternativas, identificando, pues, por ejemplo, que la caldera de natural gas para la producción de energía, pues, es una de las más importantes en este caso. En este caso, pues, también lo que es las make-up químicas, pues, no es tan relevante. Como vemos, en este caso no tenemos ninguna químico para el blanqueo. Entonces no tenemos ese impacto tan marcado como lo teníamos con Fluffpot. Entonces digamos que los esfuerzos están centrados en reducir esta demanda de energía en la caldera, otra en romper esta dependencia en el lime kiln, dado que el lime kiln es, digámoslo, como lo mencioné anteriormente, en molinos de alta eficiencia, donde nos depende de combustibles fósiles para la producción de electricidad y vapor. Esta es la única unidad en esos molinos de alta eficiencia donde se tiene una dependencia en combustibles fósiles. Entonces, y además de eso, pues como lo miramos, pues también buscamos mejorar la eficiencia energética del proceso. Entonces, algo importante acá, pues, es considerando solo las emisiones Scope 1 y 2, que son las emisiones relacionadas con el consumo energético en el proceso, pues se alcanzan unas reducciones considerables al reemplazar o al introducir una caldera de biomasa en el sistema. Al incluir estos combustibles alternativos, se puede llegar a tener una reducción del 11% sin considerar, como lo mencionaba, el impacto que puedan tener los procesos aguas arriba. Eso tiene que ver solo con el consumo energético. Entonces, como ven, pues lo que son los procesos, por ejemplo, de reemplazo utilizando biomasa pulverizada, gasificación o los mismos coproductos que existen en el molino, se puede llegar a tener una reducción de alrededor del 11-10%. Sin embargo, cuando se consideran las emisiones totales, es decir, también las condiciones aguas arriba de los materiales, químicos y demás condiciones, además de la demanda energética, vemos que estos beneficios se reducen, por ejemplo, de la biomasa, se reduce el 41%, y respecto a los combustibles alternativos en el lime kiln, se puede llegar a una máxima reducción del 5%, dependiendo de la tecnología. Entonces, como vemos, por ejemplo, en este caso, lo que es el uso de
biomasa pulverizada o el tallow pitch a nivel de molino, pues tienen condiciones similares en cuanto a las reducciones de emisiones de carbono en el sistema. Y también hicimos una consideración, porque ahorita la empresa, la industria también se está fijando mucho en las emisiones biogénicas, porque actualmente, pues aquí se rigen básicamente por lo que diga la EPA. Y la EPA actualmente dice que todo lo que es biogénico se considera neutral, pero hay pues una gran discusión sobre este supuesto y posiblemente en el futuro no se vaya a considerar de esta manera, dado que hay una gran controversia en cuanto a la acumulación que pueden llegar a tener estas emisiones en la atmósfera. Entonces, digamos lo que, aunque la EPA en el momento asume o permite que estas emisiones biogénicas sean consideradas neutras, puede que en un futuro esto llegue a cambiar. Entonces, también es importante en la hora de hacer esos análisis tener en cuenta ese balance de las emisiones biogénicas. Entonces, como lo mencionaba, pues hicimos pues bueno, aquí no se ve todo el trabajo, pero se tiene que hacer todo un análisis técnico-económico de cada una de las variables para determinar el valor presente neto. O sea, tiene que hacerse una recopilación de cuáles primero los costos operacionales, también los costos de infraestructura y los equipos que se requieren para poder hacer este tipo de curvas. Entonces, básicamente lo que podemos llegar a encontrar acá es, podemos, digamos, llegar a categorizar las alternativas no solo por la capacidad que tienen para reducir las emisiones de carbono, sino también para el costo que implica llevar a cabo esa reducción. Entonces, por ejemplo, en este caso, el uso de biomasa pulverizada tiene menor costo de carbono evitado, cost of avoided carbon. Sin embargo, no es la alternativa que tiene la mayor reducción de emisiones. En este caso, pues obviamente es la biomasa, el reemplazo de la caldera de gas natural por la caldera de biomasa. Y pues como vemos, no es un costo tan considerable en cuanto a las emisiones que se evitan implementar esas calderas. Sin embargo, el costo de ese recambio para las industrias es muy importante. Entonces, aunque lo incluimos aquí para mostrarlo, digamos, es una alternativa que difícilmente pueden llegar a optar. Entonces, pues lo que queremos mostrar aquí es que podrían llegar a tener una reducción en las emisiones alrededor de, digámoslo, aunque no son muy marcadas, del 5%, pero se está rompiendo esa dependencia que se tiene en el line en cuanto al uso de combustibles fósiles, y ese sería el costo que se le implica la reducción de 1 tonelada de CO2 al implementar esa alternativa. Entonces, como vemos, se pueden categorizar las alternativas utilizando ese tipo de curvas. Importante acá es que estamos solo considerando las emisiones, la reducción de las emisiones, solo considerando los consumos, las emisiones que provienen de los consumos energéticos, el uso de gas natural, el uso de electricidad. Y también, pues, cómo pueden llegar a cambiar estos valores de estas curvas al tener en cuenta las emisiones aguas arriba. Entonces, como vemos, por ejemplo, en el caso de la lignina, este costo se dispara altísimo, drásticamente, debido principalmente a los compuestos que se requieren para la precipitación de esa lignina. Por ejemplo, requiere de dióxido de carbono para esa precipitación, ácido sulfúrico, el transporte de biomasa, etcétera. Y entonces todas esas emisiones aguas arriba hace que este costo del carbono, del avoided carbon, se dispare drásticamente. Lo mismo para el tipo el uso de biomasa en este caso. Entonces, como vemos, pues el uso de biomasa pulverizada sigue siendo atractivo, junto con el uso de tallow pitch y crude tallow en el lime kiln. También pues, se hizo un análisis breve de ver si, dado que estas emisiones evitadas pueden llegar a tener digámoslo, una comercialización en el mercado. Entonces hice un análisis breve de cuál serían el costo de avoided carbon, teniendo en cuenta que se pueden comercializar esas emisiones evitadas en el mercado a un precio de $11.47, pero pues como vemos, incluso haciendo esa comercialización de estas emisiones en el mercado, pues
las tecnologías aún implican un costo de inversión para los molinos. No se tiene, lo ideal en este caso tendría que ser una alternativa donde se tuviera reducción en las emisiones y además de una reducción en las emisiones, una reducción en los costos. Sin embargo, incluso teniendo esa comercialización de este CO2 en el mercado, no se pueden llegar a tener estas condiciones. Tanto como estas alternativas donde se están usando biomasa residual, como en las alternativas donde se están usando coproductos disponibles en el molino. Entonces, bueno, aquí vemos un resumen de lo que es la implementación de esas alternativas. Vemos que la mayoría de las emisiones de CO2 corresponden a biogenic carbon, que en un futuro puede llegar a cambiar esta condición de que este biogenic se considere neutro, y solo el 31%, bueno, aquí es antropogenic, pero es más que todo fósil. Pudimos determinar cuáles son las emisiones relacionadas con la producción de linerboard, que es de 865 kilogramos de CO2 por tonelada. También definimos cuáles son las reducciones que se pueden llegar a tener al implementar esta caldera, al desplazar la caldera de gas natural con una de biomasa, también al reemplazar los combustibles en el line kill por combustibles alternativos, y el costo que implican estas alternativas el costo que implica estas alternativas en cuanto a al costo de avoided carbon. Bueno, como lo mencionaba, también hicimos, aquí voy a ir más rápido, simplemente también planteamos otras alternativas para reducir o reemplazar el consumo energético, digamos lo que reemplazar el consumo de vapor con consumo de electricidad, básicamente. Y también al implementar calderas de alta eficiencia, calderas de recuperación de alta eficiencia. Entonces, como vemos, por ejemplo, en el caso de las membranas, se tiene una reducción, perdón, en el caso de las membranas se tiene una reducción del 14% al preconcentrar el licor usando estas membranas, y también se tiene una importante reducción del 14% al usar o al implementar el condenser en la etapa de secado. Importante acá también, pues, las reducciones que se pueden tener al hacer el recambio de recovery boiler, pero como lo mencionaba anteriormente, este recambio implica inversiones importantes en el molino, que la industria, pues, está muy, pues, no es muy flexible hacer estos recambios. Entonces, aplicando esa misma metodología, como lo mencionaba, en el caso al construir estas curvas de Marginal Abatement Cost Curve, podemos reclasificar estas tecnologías y ver cuál de ellas representan no solo una reducción en las emisiones de CO2, sino también un ahorro para el molino. Entonces, digamos que acá, por ejemplo, atractivas el nylon felt, aunque el nylon felt es una tecnología que no está comprobada a nivel ni siquiera semi-industrial, pero podría llegar a ser atractiva en este caso. El shoe press es una tecnología que es digamos, lo que está disponible, se puede implementar, al igual que el mechanical vapor recompression, también es una tecnología que no solo permite las reducciones en las emisiones de CO2, sino también puede representar un ahorro para el molino. Y de ahí el resto de tecnologías como el condenser, las membranas, pues ya tienen un costo de inversión y un costo de apoyo de carbón, pues superior, muy superior. Esos son para cuando se consideran emisiones de Scope 1 and 2. Y como vemos, pues el costo va a cambiar un poco al considerar las emisiones aguas arriba. Por ejemplo, para el nylon felt se reduce de menos 80 a 67. Para el shoe press y para el mechanical vapor recompression todavía son tecnologías atractivas, ya que representan una reducción de costos en el molino, y el resto de tecnologías pues ya implican una inversión para ellos. Entonces, algo importante acá sería de pronto, aunque las reducciones acá no son tan importantes, sí se pueden llegar a tener un ahorro no solo en las emisiones, sino también en el costo para el molino. Como vemos acá, son del 15% para estos dos,
y sin embargo para el nylon felt y para el multiple mechanical vapor recompression, la reducción de las emisiones es del 8%, pero representan un ahorro para el molino. Entonces, también se hizo el análisis asumiendo que se podían hacer una comercialización de esa reducción de las emisiones en el mercado, llegando, por ejemplo, en el caso del nylon felt, teniendo una reducción en los costos de $100 por tonelada no emitida, para el shoe press de 64, etcétera. Entonces, como vemos, pues estas dos tecnologías, el shoe press y el MVR, pueden llegar a ser atractivas en la producción de linerboard para la reducción de costos, tanto para la reducción de emisiones de CO2. En esto no quiero entrar en detalle. Ni un poquito, entonces, pues quiero concluir ahí para ver si alguna persona tiene alguna pregunta respecto a la presentación. Rodrigo, muchísimas gracias por la presentación. Muy interesante todo lo que nos presentas. Me alegra mucho ver cómo has aprendido tanto de procesos como has avanzado en análisis de ciclo de vida aplicado a la industria. Felicitaciones, me alegra muchísimo ver todo este avance. No sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario. Si quiere, yo empiezo con una pregunta que tengo sobre uno de los modelos que usaron, que es WinHems. Sí. ¿Me puedes contar un poco más sobre el modelo? ¿Es un modelo comercial o es un modelo híbrido? Es un modelo comercial, sí. Es un modelo comercial que hay una empresa que se llama Valmet, que es una empresa especializada en el desarrollo de equipos para la industria en particular y desarrollo de software. Digamos que tiene algunas ventajas, por ejemplo, que tiene unos módulos donde simula el recovery boiler, uno puede hacer algunos cambios en esas condiciones para simular diferentes condiciones. Entonces, digamos lo que tiene algunas ventajas, dado que es particular para la industria, pero también tiene unas limitaciones porque, digámoslo, no es no voy a decir complejo, no quería decir complejo, pero tan detallado como puede llegar a ser Aspen, ¿sí? Pero digamos, llegar a hacer una integración de todas estas áreas en un modelo en Aspen puede no tardar mucho, o sea, bastante. Entonces, digamos que esa es una de las ventajas que uno puede, digamos, integrar varias áreas, simular todo el molino y pues hacer ese tipo de análisis de cambios en el consumo energético. Porque básicamente esta industria lo que busca es eso, mejorar sus consumos energéticos en todas las áreas. Súper interesante. Bueno, y otra pregunta que tengo es tú, ¿cómo ves las posibilidades de aplicación aquí en Colombia, en la industria colombiana? No sé si tienes algún acercamiento, has podido ver un poco, conoces de la industria colombiana. Pues, sí, en Colombia sí existen molinos, pero yo creo que hay un potencial y de hecho algo que está trabajando ahorita, bueno, antes de irme, yo trabajé en la parte de LCD y simulación, pero la universidad tiene o sea, las áreas de investigación de ella son diversas, profesor. O sea, como le mencionaba, como trabajan tan de la mano con la industria, allá pueden surgir proyectos de cualquier índole, no solo con la industria de pulpa de papel, sino también tiene que ver, por ejemplo, con las aplicaciones, por ejemplo, de nanocelulosa. Entonces, trabajan mucho ese tipo de proyectos, viendo cómo, por ejemplo, producir o extraer nanocelulosa, por ejemplo, de especies invasivas, por ejemplo, cómo se puede extraer la lignina y usar lignina para la tecnología de empaques, por ejemplo, bueno, también hay proyectos de otra índole, por ejemplo, extrayendo nanomateriales de crustáceos, aunque el programa dice Forest Biomaterials, yo creo que el nombre se queda corto porque es más enfocado al aprovechamiento de aplicaciones de la biomasa en general. Entonces, pues digamos, yo me enfoqué en esta área porque era lo que había trabajado antes. Yo no conocía nada de la industria del pulpa de papel y pues
me enfoqué en eso, me enfoqué digamos, lo que uno también aquí va direccionado de acuerdo a aunque uno, en mi caso yo tuve que proponer porque en mi caso yo iba con una beca, no iba vinculado, pues no sé si quiera entrar a hablar de esto directamente, cómo fue mi progreso en la universidad, pero pues sí, yo le quiero charlar a los compañeros que están conectados para que vean cómo es, por lo menos cómo fue la metodología que se adelanta en la universidad. Yo creo que sí, porque estamos justo con el tiempo, entonces sería bueno, yo creo que iniciemos. Y más bien, adelante, sí. Y más bien, de todos modos, vamos a poner tu correo más adelante para que si alguien quiere contactarte, tiene alguna pregunta específica, pues que la haga, ¿no? Y pues uno de los objetivos de esta presentación, bueno, era conocer el trabajo que tú hiciste allá, el trabajo desde el punto de vista técnico, y también conocer tu experiencia como estudiante colombiano y latinoamericano en Estados Unidos, cómo fue el proceso para llegar allá, cómo fue la experiencia allá y cómo ves las perspectivas ahora. Entonces yo creo que podemos pasar de una vez al tema. Listo. Bueno, entonces, bueno, mi proceso, digamos lo que para estudiar en el exterior, la gente acude mucho a lo que son las becas que existen a nivel de Colombia, ¿no? No necesariamente, ¿no? Pero, por ejemplo, que yo sepa, para estudiar aquí en Estados Unidos existen las becas que ofrece Colciencias, existen las becas que ofrece Colfuturo, aunque eso no es una beca, es más un préstamo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y existe un mecanismo también, las becas que da MinCiencias y Fulbright. Entonces déjeme explicarlo de esta manera. Entonces, en mi caso, yo apliqué a una beca Fulbright que era financiada por ICETEX, pero Fulbright tiene convenios con diferentes entidades. Hasta donde yo sabía en ese momento tenía convenio con ICETEX y convenio con MinCiencias. Entonces existen las becas Fulbright MinCiencias, becas Fulbright ICETEX, que se llamaban Pasaporte a la Ciencia. Esa fue la que yo apliqué. Pero además de eso, MinCiencias tiene otras becas que son becas para doctorado en el exterior, que digamos que el proceso lo hace directamente, el proceso de selección lo hace directamente MinCiencias, mientras que Fulbright hace su proceso de selección. Entonces, dependiendo de la beca que ustedes vayan a escoger, el proceso es diferente. En las becas Fulbright, uno no tiene que estar directamente aceptado por la universidad. Todo lo contrario, uno comienza el proceso de selección o de aplicación a las universidades una vez le han adjudicado la beca. Entonces, el proceso es largo porque, pues, primero es preparar toda la beca, tienes que, por ejemplo, para la beca Fulbright tiene uno que tener el TOEFL tiene que ser, ojalá, de 100. No me acuerdo qué tipo de TOEFL era, yo creo que los puntajes han cambiado, no sé, pero en mi caso creo que el puntaje era algo así, 100. Tienes que presentar el GRE, que es un examen difícil, hay que estudiar bastante. Y recoger cartas de recomendación de profesores, creo que son 3 cartas de recomendación, hoja de vida, etcétera. Los requisitos los puede consultar en la beca, pero la diferencia es que uno aplica la beca, una vez lo seleccionan a la beca, Fulbright le ayuda a uno a aplicar a las universidades y de hecho Fulbright le da hasta 5 universidades para aplicar. Las universidades tienen un costo de aplicación de $100, aunque actualmente, si ustedes por ejemplo, ahorita que yo estuve, yo me he conectado con mucha gente en LinkedIn y yo he encontrado un montón de universidades que no están cobrando ese fee de aplicación. O sea, que ustedes no tendrían que ni siquiera pagar para poder aplicar. Pero bueno, Fulbright les ayuda en esa aplicación, le dan hasta 5 universidades y uno hace todo el proceso de aplicación de esas universidades, le toca hacer cover letters, o sea, le toca hacer todo lo que los lineamientos que tenga la universidad en particular a la cual ustedes quieran aplicar. Te dan hasta 5, porque generalmente se paga la aplicación. Si ustedes desean aplicar a más universidades, lo pueden hacer, ellos le ayudan, pero tendrían que pagar la aplicación. Pero como les mencionaba, ahorita muchas universidades están quitando ese fee de aplicación. Y con MinCiencias directamente,
uno sí tiene que tener la carta de aceptación de la universidad. Entonces, yo recomendaría, si van a aplicar a las becas, tener de una vez la carta de aceptación, porque, digamos, yo no me fui por MinCiencias porque por MinCiencias yo trabajaba para MinCiencias y yo no podía aplicar por MinCiencias, ¿sí? Entonces, yo apliqué un mecanismo diferente para poder participar para las becas, porque había un conflicto de interés. Pero digamos, ustedes podrían aplicar, por ejemplo, podrían aplicar a Fulbright. Tendrían que, eso sí no lo tengo claro, por ejemplo, pero por ejemplo, pueden aplicar a Fulbright, digamos si Fulbright tiene otro patrocinador, y pueden aplicar a MinCiencias y participar en los dos procesos al tiempo, ¿sí? La diferencia está en que por Fulbright no tienen que tener necesariamente la carta de aceptación, por MinCiencias sí la tienen que tener. Ahora, ¿qué ventajas tiene? Desde mi posición como becario Fulbright, tiene ventajas en cuanto al, bueno, voy a hablar un poquito del tipo de visas que se pueden tener. Por el caso de MinCiencias, no sé cuál tipo de visa les den, si les den J o F, no lo sé. En el caso de Fulbright, te van a dar una J. ¿Cuál es la ventaja de la J? La ventaja de la J es que si ustedes vienen con su pareja puede trabajar legalmente, tiene que hacer una aplicación a un permiso de trabajo que tiene un costo, se demora unos meses, pero una vez les llega ese permiso, puede trabajar legalmente. Entonces, eso es una ventaja. Otra ventaja es que, por ejemplo, en mi caso, todo estudiante que se gradúa de un programa de doctorado tiene derecho como a hacer una práctica una vez se gradúa, tener una experiencia profesional. Entonces, en el caso de las J, ese permiso o esa autorización la da directamente la universidad. Y en mi caso, por ejemplo, yo hice mi sustentación en febrero y en marzo yo ya estaba aquí trabajando. Mientras que, eso es por el J1, por la J. Mientras que por la F, ustedes tienen que hacer la aplicación a través de la universidad, pero es un permiso que le otorga una oficina, no sé, estatal o lo que sea. Es un proceso exterior a la universidad, aunque el canal de la universidad es un proceso exterior y se puede llegar a demorar hasta 3 meses. Entonces, más o menos, cuando ustedes están haciendo ya tienen definido cuándo van a sustentar, 3 meses antes pasar esos papeles para poder, digámoslo, hacer su sustentación y tener eso. Si no, puede demorarse 3 meses después de que se gradúan y pues de algo, no sé cómo, pues se pueda subsistir de ahorros por 3 meses acá, pues difícil. Desventaja de la J1 es que está ligada a red. Bueno, y ese periodo de experiencia laboral se puede extender hasta por 3 años. Entonces es una ventaja pues, que ustedes pueden tener aquí de tener una experiencia laboral antes de irse. Desventaja de la J1 es que obligatoriamente hay que regresar a Colombia por 2 años. Entonces, digamos, si ustedes quieren, bueno, de la J1 de Fulbright, digámoslo, Fulbright, porque no sé, de pronto ustedes le dan una J1 con MinCiencias y de pronto con MinCiencias se puede negociar la cosa, pero con Fulbright la cosa es complicada. Uno puede aplicar un waiver, pero eso es una vaina demorada, además que nos tocaría negociar también con la entidad que financió su doctorado, hasta qué grado les pueden llegar a condonar la deuda, ¿sí? Esos son aspectos que ya tienen que averiguar puntualmente a la beca a la cual ustedes están aplicando, y además que año a año eso cambia, o sea, eso no es una directriz que se tenga año tras año. Yo he sabido casos que, por ejemplo, una beca no le permite condonar nada, le toca pagar todo, como hay otra que dice, no, se graduó y con eso ya le condonan el 80%. Pero ya son condiciones que van variando entre año y año. Entonces, digamos lo que esa sería la desventaja con la J1 es que toca regresar, estar ese año, bueno, creo que es año y medio porque es año fiscal, o 2 años. Y pues bueno, pues se pierde la oportunidad. Si ustedes quieren seguir trabajando acá, pues digamos que se pierde esa continuidad. Sin embargo, si ustedes desean volver a los Estados Unidos, ustedes también pueden asesorarse de un abogado para hacer el proceso de aplicación de la Green Card
pero ya es bajo otro tipo de beca perdón, de otro tipo de visa, que hay, creo que hay una que se llama HB o que es una vez de talento o algo así, pero eso ya es una asesoría con abogado, pero digamos que la oportunidad hay. Se tiene que tener un buen perfil para poder aplicar a esas visas, a esas green cards, a esas visas opcionales, y pues también se tiene que tener un dinero porque hay que pagar abogados para poder hacer eso. Entonces, se puede, pero hay que invertir, pero bueno, hay la posibilidad. Y la ventaja con la F, pues como ya les mencionaba, la F es, tú cumples esos 3 años y si quieres seguir aquí trabajando, si la empresa está interesada, te puede cambiar, hacer ayudar para hacer esa transición de la F a la HB u otro tipo de bienes. Creo que es HB y O, que se puede hacer la transición, y hay casos que sucede eso, que hay personas que se quedan trabajando y viniendo con esa F. Pero hay otra alternativa también, es que, y yo les digo, pues acá la realidad bueno, por lo menos en muchos de los departamentos que yo conocí, no es una regla general de pronto en todas las universidades, pero digamos que en los programas que yo conocí, la mayoría de estudiantes de posgrado son internacionales, porque la mayoría de personas acá que se gradúan de un pregrado, pues muchas están interesadas en salir a trabajar a la industria. Muchas tienen un préstamo educativo y tienen que salir pues, a pagar ese préstamo, y eso les impide seguir con una formación a nivel de posgrado, porque pues, a nivel de posgrado los ingresos son, digamos, lo que un poco restringidos. Digamos que ustedes como estudiantes de posgrado, pues sí se pueden, de pronto se abren alternativas para tener mayor financiación, pero digamos que la financiación básica que pueden llegar a tener es una financiación para, digamos, vivir normalmente en el país. Pero, digamos, para llegar a hacerse responsable de una deuda, pues sí tienen que buscar como digamos, si tienen una responsabilidad en Colombia y quieren seguir con eso, pues además de esas becas, yo pensaría que tenían que pensar en una alternativa aquí para tener un mayor ingreso. Entonces, mi experiencia acá es que la mayoría de estudiantes internacionales de posgrado son internacionales, y una alternativa que ustedes pueden tener. Yo ahorita, pues digamos, cuando yo estaba aplicando a las becas y demás, pues yo no tenía muchos contactos en LinkedIn no sé, de PhD, de profesores, y yo he tratado, un consejo que yo les doy es en LinkedIn tratar de conectarse con gente, o sea, si no los conozcan, en su campo, de diversas universidades. Cuando yo iba a conferencias, tal, yo lo agregaba o lo seguía, lo que fuera. Tener ese contacto o ese seguimiento de esas personas es importante, porque yo veo que LinkedIn alimenta opciones de hacer doctorado y postdoctorado un montón, y ni siquiera, y uno lo puede hacer directamente. Uno le escribe al profesor: aquí está mi CV, una carta de presentación, y como dicen, si suena la flauta, pues el tipo te puede ofrecer la vacante, y no hay necesidad de tener una beca, se van directamente a trabajar con la universidad. De hecho, en mi departamento hay un profesor que lo hace. O sea, muchos de los chicos que están allá, internacionales, pues están así, porque ellos no están a través de ninguna beca. De hecho, yo creo que yo era el único becado. De resto, todos llegan a través del contacto directo con los profesores. Y allá actualmente, por ejemplo, ahí yo conozco, en mi departamento hay 4 chicos colombianos. Uno de ellos llegó porque trabajaba en SmartFit Kappa en Cali, y conoció a un chico de Venezuela que estaba ellos trabajaban para SmartFit Kappa y se conocieron porque se hacían auditorías, en fin. El chico de Venezuela llegó al departamento, lo recomendó, pum, hizo el contacto, al profesor interesó el perfil del muchacho, se fue allá, y a través o sea, lo importante es que sea como digamos que lo importante es buscar una vacante, una posición que sea acorde al perfil de uno. Entonces eso es más o menos como casi que buscar un trabajo, o sea, venderse, tener un buen CV, contactar al profesor, y si suena la flauta,
allá se llega, o sea, no hay necesidad de becas. Entonces, digamos que también esta es alternativa. Pros de la beca, digamos que yo trabajaba de manera muy independiente, si llega a trabajar, como les mencionaba, con una empresa, pero digamos que mi trabajo era independiente, yo tenía que, digámoslo, proponer mis temas de investigación y demás. En el otro caso, cuando ya ven con otras, digámoslo, vinculado a otros proyectos, digamos que la carga laboral puede ser excesiva. Yo pues conocí casos de personas que tenían una carga laboral excesiva por las responsabilidades que asumía su director con los proyectos, básicamente. Entonces sí puede ser un arma ahí de doble filo a la hora de trabajar directamente o trabajar de una beca, porque digamos lo que la ventaja de la beca es que yo estaba dando como mi contrapartida en ese caso. Entonces esa fue, digamos, una ventaja que yo tuve acá. Y qué más les cuento, y a la hora de buscar trabajo, pues aquí hay bastantes ofertas. Una limitante que tiene la J1 es que a veces las empresas son conscientes de que esa persona tiene que regresar, entonces a la hora de buscar trabajo sí puede ser contraproducente tener ese tipo de visa. Entonces, pero no es imposible. O sea, yo apliqué a esa vacante como postdoc y, pues salió muy bien, la verdad. Fue un poco, digámoslo, fue un poco estresante porque yo estaba en medio de ese es otro consejo que les quiero dar con la J1. Tienen que buscar trabajo, o sea, mejor dicho, cuando ustedes estén terminando su doctorado, al mismo tiempo tienen que estar buscando trabajo porque una vez ustedes defienden, les dan un mes para salir del país. Entonces yo básicamente yo conseguí trabajo, le dije a esa persona, yo en diciembre estoy allá, en diciembre sustento, se me alargó un poquito la cosa, gracias a Dios me tuvieron paciencia, pero es algo que uno tiene que hacer paralelo, o sea, tiene que, no sé, uno tiene que al mismo tiempo que está terminando su tesis, todo, ir buscando aplicaciones, mandando aplicaciones porque te dan solo un mes. Entonces yo básicamente yo sustenté, mire, aquí está mi carta de oferta donde voy a ir a trabajar y a las 3 semanas le dije adiós al programa. Entonces, eso es una desventaja de la J1, mientras que la otra te dan 3 meses para buscar. Entonces, esa es la ventaja. O sea, el OPT que pide la F1, tú desde que lo pides, puedes comenzar a buscar trabajo, no sé qué, no te dan, hasta que no te llegue el OPT o la respuesta del OPT, pues uno puede estar aquí. La vaina es tener como el soporte económico para poder estar, por eso es que lo piden antes. Pero digamos, la salida no es así tan inmediata. En cambio, con J1, o sea, un mes, y si en un mes no tienes una oferta, chao, te vas. Entonces, sí tienen que, tanto para la F como la J, buscar un trabajo antes de graduarse. ¿Y qué más les cuento? No, pues la experiencia ha sido muy buena, o sea, yo nunca me manejé, pues, o sea, mis expectativas eran adelantar el doctorado, tener mi título, volver a Colombia, pues también cumplir con digamos, con las condiciones de condonación que tengo que cumplir para la beca, pero digamos, esa oportunidad de trabajo, pues ha sido pues chévere con algo, no, la verdad, no esperaba ese trabajo así, fue una buena oportunidad y ha sido chévere. Chicago es una ciudad muy chévere hasta ahora, no ha llegado el invierno, pero ya veremos. Pero al igual, Raleigh fue una ciudad un poco más pequeña, más calmada, pero pues también es una experiencia chévere, se conoce gente de muchas partes, se estudia en una universidad súper grande, con unas instalaciones súper chéveres, o sea, es muy buena experiencia. Bueno, una pregunta para los estudiantes, un consejo para los estudiantes, que una limitación grande para los que quieren ir a Estados Unidos o a otro país con otra lengua es el idioma. Entonces, ¿qué recomendación les darías para mejorar el inglés para pasar los exámenes internacionales? Bueno, yo lo que hice con bueno, importante es pues estudiar para el TOEFL, porque es que el TOEFL tiene como una metodología para
aplicar, o sea, mejor dicho, importante es hacer esos ensayos, esos estudios, cogerle la metodología de evaluación del TOEFL. Yo lo que hice fue sentarme a estudiar eso, tiene que ser o sea, es un examen que deja muy poco tiempo. Entonces, digamos lo que para aplicar, el TOEFL es importante. Pues ya para mejorar el inglés, profe, yo diría que a mí me ha servido no tanto estudiar inglés, sino estudiar algo en inglés, ¿sí? Porque, pues, estudiando inglés, pues uno, no sé, le enseña gramática, vocabulario, pero cuando uno comienza a estudiar una temática en inglés, pues comienza a cogerle más ritmo. Entonces, hoy en día hay un montón de cursos disponibles que uno puede hacer en línea, que le dan certificado a las universidades. Eso podría ser una buena opción para, digámoslo, coger el ritmo de cómo es una clase, coger más, digámoslo, como dicen, oído a la hora de asistir a una clase. Ya para hablar y demás, ya esa es una interacción que digamos que uno puede llegar a tener acá. Algo chévere de la beca que a mí me gustó también es que a mí me dieron como una estadía de 3 semanas en Portland, en otra ciudad, y era un curso de inglés intensivo, como un curso de inglés académico para mejorar escritura y demás, fue chévere. Eh, Eso fue por 3 semanas, pero digamos lo que Fulbright también a otras personas, digamos que los veía un poco más, como con más oportunidades de mejora, les daban como más tiempo, o sea, había gente que estaba mucho más tiempo acá en esos cursos y era parte de la beca y pues eso también ayudó. Pero pues digamos para mejorar, uno, estudiar para el TOEFL porque uno tiene que aprender la mecánica de son las preguntas del examen, el tiempo que toma responder el examen, porque pues el tiempo apremia mucho en ese tipo de exámenes. El GRE es tenaz, ojalá no se los pida, pero es tenaz. Para el GRE lo que hice yo fue con los compañeros que nos adjudicaron la beca, buscamos una aplicación, ahorita no recuerdo el nombre, una aplicación donde tú puedes estudiar los temas específicos de GRE, te daban ejemplos, te daban eh, como metodologías para responder las preguntas, ¿sí? Era muy bueno. Y era un poco costoso, pero como lo pagamos entre varios, pues nos salió más barato. Entonces, pues fue una alternativa que tuvimos ahí para estudiar para el GRE, porque realmente para el GRE no hay casi nada disponible. De pronto habrán libros y eso, pues, también los pueden adquirir, pero a mí me gustó esa. Ahorita no puedo buscar la herramienta, pero se las puedo dar en un correo. Y eso nos ayudó bastante. Esas dos cosas, estudiar para el GRE, o sea, saber las metodologías, hacer un curso de los que les interese, que dictan las universidades aquí, por ejemplo, Stanford, Harvard, un montón de universidades tienen cursos libres donde pueden estudiar lo que quieran, o sea, ojalá relacionado con el tema que están adelantando ahorita, de investigación, pero eso les ayuda como a mejorar también el desempeño en inglés. Y ya cuando uno llega acá ya patos al agua y ya. Sí. Bueno, una pregunta también es, ¿qué lecciones claves tú les puedes dar a los estudiantes que aprendiste durante el doctorado? O sea, aprendí estas lecciones que realmente esto me sirvió mucho. Bueno, acá lo llaman el networking, pero no digamos que es palanca el networking, o sea, porque digamos que aquí las oportunidades se conocen cuando a uno lo conocen. Entonces, por ejemplo, yo recién comencé el doctorado, pues claro, uno tiene un periodo de adaptación. Para mí el primer semestre fue complicado, yo estaba que me largaba, que decía, ya me quiero ir, no me importa. Pero bueno, por lo menos eso fue mi experiencia, para otros de pronto no, pero es primero superar esa etapa de adaptación. Y digamos, una ventaja que yo tuve fue, aunque yo trabajaba con dos advisors en mi tesis, yo trataba, por ejemplo, de colaborar en otras, por ejemplo, en la formulación de propuestas. No, obviamente yo no hacía toda la propuesta, pero digamos,
le ayudaba a mi advisor, por ejemplo, necesito que me ayude con este LCA, y yo le ayudaba, ¿sí? Y eso lo hacía parte de las propuestas que ellos hacían, y así me conocían otros profesores. Ellos me podrían conocer, digamos, por las clases, pero de esa manera yo también daba a conocer mi trabajo. Entonces, por ejemplo, cuando yo me estaba graduando, un profesor con el que yo solo tuve una clase, pero yo le ayudaba en las propuestas, me decía, no, si usted no consigue trabajo, yo lo meto aquí de postdoc mientras consigue algo. Eh, entonces, esa interacción de colaborar en otras actividades, pues a mí me parece importante. También me gustó, por ejemplo, eh, eh, ser el asistente de las clases también. Bueno, una política de la universidad ya era que uno tenía que ser teaching assistant de una clase. En mi caso no, porque yo no tenía contrato con la universidad, pero pues yo me ofrecí en algunas clases, por ejemplo, con mi advisor, le decía, no, yo la ayudo con la clase. Entonces, por ejemplo, en la clase yo le explicaba a los muchachos, me decía, no, mire, explíqueles cómo se usa OpenLCA, y yo iba a la clase, les explicaba. Entonces, fue como ir ganando puntos con la gente, poder interactuar con otras personas, y eso le ayuda a uno para eso, en lo que les decía, en las conferencias también, tratar de ir a conferencias, porque uno no sabe y lo ve la gente, o sea, de verdad, o sea, por ejemplo, yo estaba hablando con mi jefe y yo fui a tal conferencia, yo creo que yo usted lo vi por allá. De hecho, la persona que a mí me contrató, no fue, yo apliqué una vacante en el laboratorio y no quedé seleccionado, apliqué, pero no me dijeron nada, bueno, y al poco tiempo recibí un correo de otro investigador del laboratorio y me dijo, mire, es que yo vi que un colega mío me dijo que usted aplicó esta vacante, pero otra persona fue seleccionada, le interesa trabajar en esta otra. Y yo, sí, claro, de una, sí. Y me dijo, no, mire, esta es, yo no la había visto, no la tenía en el radar. Este es el link, pum. Entonces, yo diría que estar abierto a la interacción con otras personas es primordial. Aquí le llaman networking, o sea, es importante. A mí me sirvió para eso, o sea, y después mi jefe me dijo, no, yo creo que yo se lo vi en tal conferencia, haciendo tal cosa. Y cuando yo hice la, la presentación en la entrevista, porque tuve que hacer una presentación, pues también fue importante. Ahorita, por ejemplo, en el laboratorio, digamos que la interacción puede ser llegar a limitada, porque uno trabaja en un proyecto, yo, por ejemplo, estaba trabajando en solo 2 proyectos y me entendía con mi jefe y con investigadores fuera del laboratorio, o sea, de otros laboratorios. Yo solo tenía interacción con ellos por Zoom, por Teams, o sea, entonces dije, no, esto no puede seguir así. Entonces, otro investigador de allí que me pidió una información y yo le dije, venga, y también había sido una recomendación de mi jefe, si quiere colaborar en otros proyectos, lo puede hacer. Entonces yo le dije, venga, si necesita colaboración con esto, hágale. Pues me dice, mejor sí, hágale de una. Entonces ahorita yo, por ejemplo, estoy trabajando en un proyecto donde ya estoy interactuando con gente de la EPA. Entonces uno comienza a conocer gente de muchas partes. O sea, yo conocí gente de la industria, ahorita estoy interactuando con gente de EPA. De la industria, con ego de la industria, pues ustedes miran WestRock, ahorita WestRock se unió con Smurfit Kappa y montaron un consorcio en la industria que va a ser bestial, con Eastman, que es una empresa de químicos aquí muy grande, en fin. Entonces, yo digo que la interacción es importante. Puede sonar un poquito medio lambonería, pero es como también venderse, ¿no? O sea, a uno le toca venderse, si no, pues se queda uno haciendo como ahí lo mismo. Claro, sí, no, eso es súper importante y yo se los he recalcado a los estudiantes, ¿no? El trabajo en equipo y networking es Sí, fundamental para todo. A mí me sorprende que haya estudiantes acá en la universidad que no lo hagan con los profesores mismos del programa, que no van, no hablan con los profesores, eh, pues, y están muy aislados, trabajan muy solos. La recomendación es, como dice Rodrigo, trabajar en equipo, networking, ¿no? Fundamental, sí. Bueno, ya para terminar, Rodrigo, la última pregunta, pues ya mirando todo este proceso que tú tuviste, todos estos años, con el esfuerzo que te tomó aplicar a las becas, estudiar el inglés, hacer los exámenes,
el doctorado, bueno, todo lo que ha pasado hasta ahora. ¿Tú qué le recomendarías para que se animen los estudiantes? ¿Qué les puedes decir? Anímese que sí vale la pena. Pues, o sea, uno no sabe las puertas que se van a abrir, o sea, eso es como etapas. O sea, yo digo, por ejemplo, o sea, cuando yo me gané la beca, yo ay, voy a estar allá 4 años o sea, pues me devuelvo porque me toca, o sea, tengo que volver. O sea, no venía con las expectativas de decir, voy a trabajar en este lado, voy a trabajar en este otro, pero digamos que una vez uno hace el doctorado, bueno, lo voy a decir por mi caso, uno hace el doctorado acá, uno se siente como con la capacidad de decir, no, yo voy a trabajar, o sea, yo puedo trabajar en cualquier parte, ¿sí? Yo puedo desempeñarme en mi campo en cualquier parte, o sea, de verdad que uno, no quiero decir ambición, pero digamos que su proyección se amplía mucho más, ¿sí? O sea, se siente uno más cómodo, más seguro, de pronto uno está o sea, yo estando con me decía, no, no, porque uno no conoce cómo es el ambiente tampoco, entonces digamos lo que ir conociendo el ambiente rompe también esos, no sé si decir miedos o digamos una expectativa diferente que uno tiene de las cosas, ¿no? Entonces ya cuando uno comienza a integrarse a ese tipo de trabajo, uno dice, no, o sea, nuestras capacidades, incluso yo, o sea, yo llevo aquí tiempo, pero yo no me considero la persona, pues, en inglés mi segunda lengua, ¿no? Yo tastabilleo, o sea, todavía tengo digámoslo, eh, no sé cómo decirlo, bloqueos o, bueno, mis percances todavía a nivel laboral, pero digamos, yo digo, no, pero yo me siento en la capacidad, eso es algo que uno va superando y va mejorando, o sea, si uno no, hasta que yo no lo hice, no me puse en ese campo, no lo veía como una posibilidad, o sea, de pronto lo veía como uno un poco remota, pero a mí lo que me ha servido esto es como para decir, oiga, sí, ya superé esta etapa, vienen estas, me estoy desempeñando laboralmente ahorita acá y en un futuro lo puedo hacer en cualquier parte. Excelente. Muy bien, sí, esa es la recomendación para los estudiantes, ¿no? Es que oportunidades hay muchísimas en el mundo, muchísimas. No, y hoy en día, de verdad que LinkedIn, yo me sorprendo, yo dije, si hubiera tenido todos esos contactos de LinkedIn antes, o sea, hubiera aplicado a más opciones, a Claro, más opciones, sí. claro, Y el mundo está abierto ahorita, mejor dicho, para estudiar donde ustedes quieran, o sea, sí, para ir donde uno quiera. O sea, sí, ujú, exactamente. Y están, en todas partes están buscando jóvenes, ¿no? Que sí, tengan, no tienen que ser el super genio, pues, pero ni el más brillante, pero sí gente que tenga una buena base, que tenga buenos conocimientos y que tenga ganas, ¿no? Que quiera. profe, otro consejo que también les iba a dar es que, o sea, ya cuando ustedes sepan a dónde van a ir, comiencen a buscar gente que estudia allá que los pueda apoyar. Eso fue para mí también muy importante cuando vine acá porque, o sea, uno llega a un lugar donde no conoce a nadie y de verdad que a mí, una compañera mía de Colombia, de Medellín, o sea, me abrió mucho, me ayudó muchísimo recién yo llegué y eso es algo también importante. Ya cuando sepan para dónde van, comiencen a buscar qué estudiante está ahí, qué persona les pueda colaborar, porque uno llega pues solo y no, eso también es clave. Claro. Ujú. Muy bien, no, me alegra muchísimo, Rodrigo, por esta presentación, por ver cuánto has progresado, cuánto has aprendido, y por tu generosidad de compartir tus conocimientos. Entonces, felicitaciones de nuevo por todo y también pues te deseamos todo lo mejor en esta nueva etapa de tu carrera profesional y ya esperamos continuar, ¿no? En contacto para ver qué otras oportunidades hay y cualquier cosa también a la orden, ¿no? Acá en Colombia, a la orden. Sí, y los que quieran, pues yo le compartiría Ah, no sé sí. si mi Yo lo correo tengo, personal. yo lo Sí, comparto, sí. Ujú. sí, Sí, mi sí. correo personal para, pues, si quieren aplicar en North Carolina, pues, o sea, está el Departamento de Ingeniería Química, pero pues también está el de Forest Biomaterials, que es también chévere. O sea, están los dos chéveres, aunque las universidades aquí tienen programas
lo que quiera. O sea, Sí. sentarse, o sea, acá yo creo que lo difícil, una tarea importante es sentarse a estudiar, a mirar qué programas quieren ustedes estudiar, porque ahí yo tenía uno claro, tenía dos claros, pero digamos que era ese en North Carolina porque sabía que estaba la vacante. También quería estudiar en Arizona State University porque era el mejor programa de sustentabilidad que reportaban aquí en Estados Unidos. Pero ya después de eso yo, pues pucha, yo aquí aplica, porque pues también depende del perfil que uno tiene, digamos, también hay universidades top, top, top. Si ustedes quieren aplicar una top, 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 pues miren qué necesitan. Eso también es importante. Si ustedes saben a qué universidad van a aplicar, pues saben qué requisitos tienen que cumplir y ya eso les ayuda a fijar sus actividades para alcanzar eso. Excelente. Bueno, muy bien, Rodrigo, muchísimas gracias de nuevo. Gracias. Con gusto. Y ya estaremos, ¿no?, comunicándonos bueno, excelente presentación, ya estaremos compartiendo también el video. Listo, profe. Usted sabe que aquí a la orden. Vale, muchas gracias, Rodrigo, y hasta pronto. Hasta luego para todos. Bueno, hasta luego. Chao.